Muchas gracias, Mendoza. Mire, hoy el administrador, no, el administrador del Banco Central, sí, administrador, es que gobernador, es que lo veo tan excelso. Bueno, el gobernador del Banco Central, exactamente, pues anunció el crecimiento de la economía. Y me voy a quedar nada más en un aspecto. Dice que los primeros 5 meses el crecimiento estuvo sustentado por el sector construcción, 54%, zona franca, 30.1% y minería, 16.2%. Y yo digo que llega el momento de demitificar el sector minero y reconocer su aporte en estos momentos difíciles, su fortaleza. El sector minero es un sector fuerte, es un sector resiliente, verdaderamente resiliente. Fue uno de los pocos sectores que fue capaz no solamente de mantener su crecimiento, sino de crecer un poco más en los momentos en que todos los sectores lógicamente habían decrecido. Inclusive la situación de la economía mundial, la situación de los mercados globales nos benefició al sector minero, sobre todo de renglón oro, del sector extractivo metálico, y de ellos pues el oro es explotado por Barrick Gold Dominicana, pero metálico también nosotros tenemos concentrado de zinc, ferroníquel, concentrado de cobre. Pues el sector minero en general aportó en esos 5 meses 16.2, y usted lo ve así, lo compara con el sector construcción, dice, bueno, el sector construcción creció 54%, pero una buena parte del sector construcción son inversiones públicas, o sea, el Estado aporta no solamente la inversión, sino el pago de los costos, y una pequeña parte es alianza público-privada. Y bueno, también está el sector privado, que también de alguna forma se beneficia, y aquí tuvimos a los representantes de Acoprovi a través de proyectos o de programas en que el Estado facilita los bonos del inicial o facilidades de financiamiento. Y una buena parte del crecimiento se expresó en ya negociaciones que se tenían con anterioridad o en el periodo de pandemia, pero que a veces vienen a coincidir en lo que se llama un impacto conjunto en uno u otro mes. El sector zona franca, como ustedes saben, es un sector que tiene una fuerte aporte del Estado a través de exenciones y exoneraciones, y es un sector que peregrino. Hay una gran inversión que se mueve y se va, no solamente por las condiciones internas de un Estado, sino por mejores condiciones externas, porque muchos de ellos son inversiones y asimismo tienen su infraestructura bastante movible. Son capitales que van y vienen. El sector minero es un sector de arraigo. Primero hay que invertir para tratar de obtener beneficios a largo plazo. Tiene una gran parte de planificación. Las primeras partes del ciclo minero son casi prospección y exploración, capital intensivo, hay que tener una mano de obra especializada. Pero el sector minero de República Dominicana tiene características muy especiales, porque República Dominicana todavía tiene un déficit de servicios básicos bastante alto, sobre todo en las zonas donde hay potencialidad minera, y la minería de entrada tiene un prejuicio bastante difícil. Generalmente la decisión de inversión implica también el conocimiento de que tiene que posicionar y lograr la aceptación de las comunidades a su cuenta y riesgo. Y eso implica mucho. Cuando viene un proyecto minero a empezar a producir, no beneficio, a veces a tratar de lograr la tasa interna de retorno, ya hay mucho de inversión en todos los aspectos. Y yo creo que no tiene quien le escriba el sector minero, porque como en los estados generalmente obtienen, y así ha sido en nuestro país, bastante
impuestos, no solamente directos como indirectos, pues no le retribuyen a esos sectores en aspectos que no son económicos, que son simplemente de fortalecimiento institucional, de responsabilidad y de promoción de la actividad. Y yo creo que ese es el gran déficit de los gobiernos, de todos los gobiernos de República Dominicana. Nada más Barry, señores, dio 123.000 millones de pesos en 9 años de operación. Y el primer año de operación de Barry fue casi la instalación del proyecto. Sin embargo, ¿qué se piensa desde afuera de las comunidades que deben aprovecharse del % de retribución que establece el régimen legal de la minería? Bueno, no ha llegado a las comunidades, no en la comunidad donde está Barry, que creo que sabe lo que ha recibido, aunque solo recibe de un 2,5% a un 3% del porcentaje que le correspondería. Lo otro va a las arcas nacionales y el Estado dispone de ello para otro tipo de actividades, para otro tipo de pagos, de inversiones y de gasto. Y es bueno que hablemos de minería para que la gente entienda. El sector minero es el único, y cuando hablo de sector minero formal, que no solamente cumple la obligación de no tener más de un 20% de los empleados extranjeros. El sector minero está en promedio en un 3% de empleos o de trabajadores extranjeros. Y miren que es un sector especializado. Y aparte de tener un bajo porcentaje de empleados extranjeros, transmite conocimiento que se quede en el país. Y conozco varias de las explotaciones que no solamente traen extranjeros para que forme capital humano, sino que tienen una fecha de vencimiento. Usted tiene que transmitir conocimiento, usted tiene un contrato del año y al año usted se va y yo voy a sustituir a ese empleado extranjero por un empleado dominicano. Y con una salvedad, Susana, y disculpe la interrupción, yo viniendo del mundo de la ciencia exacta, que es lo que nos gustaba, lo que nos gusta, muchos jóvenes dominicanos, estudiantes de ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería química, han podido expandir sus horizontes a partir de la llegada de una estructura minera de ese tamaño. Claro, las mineras agarran a una comunidad, identifican los recursos, los posibles recursos humanos, los especializan, los fidelizan dentro de las empresas, le transmiten conocimiento y generalmente el empleado que está en una explotación minera jamás vuelve a salir del sector, sea en esa empresa o en otra, porque quiere un conocimiento que ya le asegura inmediatamente su pase a un tipo de operación, de actividad bastante compleja. Eso es importante, los empleos de calidad. Nosotros apostamos mucho a la pequeña empresa, a la microempresa, y qué bueno, pero son economías pequeñas. Las microempresas son empresas o son tipo de actividades económicas muy inestables frente a un mundo que cada día exige más competitividad, y ante cualquier shock externo o interno, esas empresas desaparecen. Entonces nosotros tenemos que tener una visión dual y que esas pequeñas empresas sean satélites y se aprovechen de esas grandes empresas en un encadenamiento productivo real. No es que no pueden convivir, pero una pequeña empresa asegura su estabilidad en tanto tenga un encadenamiento con una gran empresa. Los esquemas y los procesos de cumplimiento, ese es el trabajo del Estado. El Estado en el sector minero, que no tiene que, al contrario, es un sector que aporta y que muchas veces sustituye al Estado en la provisión de servicios esenciales para ser aceptado en la comunidad o para sencillamente mantener el clima de operación. Y vemos que en muchísimas de las localidades donde está enclavada operaciones mineras, la luz, el agua, los contenes, e inclusive la construcción de casas viene de la mano, y obras públicas como parques, hasta funerarias, la desarrollan las empresas, que no es por amor al arte. Ellos saben que la medida que la comunidad
tenga cubierto esas necesidades y estos servicios, eso va a asegurar el clima necesario para la cohabitación de una empresa grande en una comunidad empobrecida, porque si no ese desarrollo, eso es insostenible. Si no hay la promesa de rentabilidad. Cuando tú dices no es por amor al arte, hay una frase muy famosa en economía que dice que no es por la buena fe del panadero que tenemos pan en nuestra mesa. Exactamente, su deseo de ganar. Claro, tira para adelante. Ahora hay un hoyo en medio de la calle donde van. Mira, yo conozco 2 provincias. Yo conozco, por ejemplo, una localidad, Maimón, donde tú sales a las 7 de la mañana y tú ves casi todo el pueblo coger su cantinita para ir a una mina, a la mina que está allá en Cormidón. Casi todas viven de esa mina. Entonces hay un hoyo en la calle que no lo deja transitar. Pues la minera va y sustituye al Estado, porque eso le está trayendo incomodidades a su empleomanía y sencillamente ellos, aunque no le correspondan, lo desarrollan. ¿Qué debe darle el Estado? El apoyo, el reconocimiento y salir también a promover la actividad, porque los recursos no son recursos si no hay la posibilidad de aprovecharse de ellos. Será cualquier cosa, pero no es recurso. Recurso es aquello que tiene un valor intrínseco en algún esquema de explotación. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Regular la explotación, regular la fiscalización, regular la normatización, desde todos los aspectos, desde el cumplimiento medioambiental, el cumplimiento económico, el pago de los impuestos, regular también el tratamiento laboral, cumplimiento. Cada cual debe jugar su rol. Entonces, un sector que tanto aporta, el Estado también tiene que aportar lo de él, porque no es solamente obtener recursos, no es solamente ir a apagar el fuego cuando, por objeto de los reclamos, del desconocimiento, sencillamente por la agitación, los sectores se ven ensombrecidos en sus propuestas, en sus planes de desarrollo. Quería conversarle eso sobre este tipo de actividad para que el Estado entienda que tiene que animar la conversación, el debate, el arbitraje y después, cuando esos mecanismos no son posibles, tomar decisiones desde la institucionalidad con responsabilidad y con criterio de sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos. Hoy me siento contenta de saber que el sector minero pudo aprovecharse de la situación de la economía mundial y lograr un crecimiento económico para nuestra economía de 16.5%. 16.2%, cuando el Estado tuvo que aportar cero, solamente obtener beneficios.